Fuerte aplauso a la palabra de Dios. Wherever you are, just give a round of applause to the Le Lord. damos con ese fuerte aplauso también, te damos la bienvenida And we also give you the welcome a cada uno que está conectado, to everyone who's connected. a cada persona que está conectado el día de hoy. Every person who's connected today. Hoy le damos la bienvenida a toda Iglecasa Maná que está conectada, All the Iglecasa Manas Iglecasa de Nueva York in New York y todos los entornos que nos están viendo alrededor ahí, and wherever it is you're viewing us from. en Texas, In Texas, en diferentes estados, in different states, en las naciones Guatemala, Argentina, Colombia, different nations, Guatemala, Argentina, México, Perú, Ecuador. Mexico, Peru. Seguimos declarando y anunciando We declare bendiciones blessings sobre cada nación, over every sobre nation, cada uno que está conectado el día de hoy. over every person who's connected. Bien, dale una bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Welcome you, Father, Son, and the Holy Spirit. Ahí en tu casa donde te encuentras, In your house, wherever you are, en la Iglecasa Maná, donde quiera que haya una in the Iglecasa, Iglecasa Maná, wherever there is one. donde estás conectado, Dios te bendiga. May God bless you. Dejemos que el Padre nos hable una vez más. Let it be the Lord who speaks to us once more. Sé que somos esos tiempos difíciles, I know it's hard times tiempos duros como humanos que somos, as humans that we are, pero también son tiempos interesantes los que estamos viviendo. but they are also very interesting, the moments we're living. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, The Word of God says everything has a time, todo tiene su hora. everything has its hour. Y va a llegar el tiempo y va a llegar la hora donde esto va a pasar. The time and the hour will come to pass where this will be Así que through. aprovecha, So enjoy. saca el máximo potencial de lo que está sucediendo alrededor. Get the most potential from what's going on around you. Pero hoy quiero que me acompañes al libro, en las Sagradas Escrituras, I would like for you to follow me in the Word en Mateo 27, in Matthew 27, capítulo 27, chapter 27, versículo 45. verse 45. Hoy quiero compartir un tema Today I would like to share, y aprovechar el escenario que hay, los tiempos que estamos viviendo, and in the midst of these times that we're living in, para poder compartir un tema: to share a title, distancia social con Dios. Social Distancing with God. En cuestión de pregunta, distancia social con Dios, In a sense of a question, social distancing with God, a cercanía divina con el Padre, divine connection with the Father, o a cercanía directa or direct contact con el Padre. with our Father. Hoy quiero compartir al respecto bajo este tema. I would like to share about this theme. Y mientras pienso acerca de este tema, distancia social, And as I think about social distancing, primero, antes que nada, antes que leamos la palabra de Dios, before we read the Word of God, quiero, por lo menos para mi punto de vista, mi perspectiva, in the sense of my point of view, creo que no se está usando la mejor palabra, I don't think we're using the best word, porque realmente no necesitamos distancia social. because in reality we don't need social distancing. Tenemos que seguir siendo sociales, tenemos que seguir teniendo comunicaciones. We must continue to be social and have that connection. Yo creo que más que distancia social, More than social distancing, se está refiriendo a distancia presencial it's referring to the presence in the distance, o distancia personal. or personal distance. Personalmente, mantener una distancia entre una persona y otra, Personally have that distance between one person and the other, pero no es distancia social. but it's not social distance. Pero se ha vuelto muy común esta palabra distancia social, It's become very common, this word. la cual quiero de esta palabra poder ver este tema el día de hoy. So through this word, I want to see the view today. Es bien impresionante ver cómo nietos It's very impressive to see our grandkids, que quieren ver a sus abuelos grandchildren that want to see their grandparents por amor a ellos, for love of o them. personas jóvenes, niños que quieren ver a personas adultas. The younger generation wanting to see the older generation. Hay excepción, pero usualmente eso se da. There's an exception, but usually that's how it is. Quieren abrazarlos, quieren tocarlos, quieren estar cerca de ellos, They want to hug them, they want to be near them. pero por este tiempo no pueden. But because of these times, they cannot. Se miran imágenes en las noticias, en la tele, There's images in the news
de lo cual lo divide un vidrio, lo divide una ventana. where a window or a glass divides them. Y eso es duro, es difícil. And that's hard, it's tough. Porque por amor Because of love de alguien más, to someone else, tienes que guardar distancia social. you have to have that social distancing. Cuando quieres abrazarlo, quieres estar cerca de When you ellos. want to hug them and you want to be near them. Entonces, mientras yo miraba estos escenarios, estas plataformas, So while I see these images, estos cuadros, these pictures, yo me puse a pensar I began to think, en un momento, en un tiempo, in a moment, en un lapso de la eternidad, in a time lapse of eternity, Dios en algún momento God at a certain point tuvo que experimentar esto. had to experience this. Y ven conmigo a Mateo 27, And go with me to Matthew 27, versículo 45, cuando Jesús fue crucificado. verse 45, where Jesus was Dice la crucified. palabra de Dios, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. Cerca de la hora novena, And about the 9th hour, Jesús clamó a gran voz. Jesus cried with a loud voice. Es decir, gritó, It's saying he yelled. levantó su voz en alto He lifted his voice up high. y dijo, Elí, Elí, And he said, Eli, 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 lama sabactani. lema sabachthani. Esto es, Dios mío, That is my God. Dios mío, My God. ¿por qué me has Why have you desamparado? forsaken me? Jesucristo en voz alta dijo unas palabras Jesus with a voice up high que said some words nunca pensó haber dicho that he never thought to say en historia. in the history. ¿Por qué te has distanciado de mí? Why have you distanced from me? Una versión dice, ¿por qué te has distanciado de mí? A verse says, why have you distanced from me? Otra versión dice, ¿por qué has marcado distancia Another version says, why have you marked distance entre tú y yo? between you and I? Jesús le estaba diciendo a Dios, Jesus was telling God, ¿por qué has marcado distancia entre nosotros? why have you marked a distance between us? La divina Trinidad, The divine Trinity, el Dios uno, God himself, la perfección exacta, the perfect el modelo model de la unidad. of unity, Dios, God, uno solo, one itself, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. like Father, Son, and the Holy Spirit, Nunca había experimentado esto. had never experienced this. Jesucristo, el Verbo hecho carne, Jesus, the Verb made flesh, desde que nació, since he was born, tuvo más que coinonía he had more than colony con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. with the Father, Son, and the Holy Spirit. Desde que nació, Since he was born, Dios lo acompañó. God was with him. Y en este preciso momento, And in this precise moment, Él está experimentando he is experimenting algo que yo no sé si tenemos idea something that I don't think we have an idea de lo que significaba para Dios. of what it meant for God. El que nunca se había separado de Él mismo. That he had never been separated from Está himself. diciendo, Dios mío, He was saying, my God, porque hay una distancia entre nosotros. why is there a distance between us? ¿Por qué Él experimentó esto? Why did he experience this? Yo quiero que retrocedamos un poco, después vamos a venir a esto. I want us to go back a little and we'll come back to this. Pero el estado original del hombre The original state of men era una relación directa con Dios. was a direct relationship with Cuando God. Dios creó a Adán y a Eva, When God created Adam and Eve, los creó seres relacionados con Él. he made them to have a Había connection una with relación directa con Dios. God, a direct relation with God. Pero sabemos la historia, But we know the story. que por la desobediencia y la rebeldía Because of disobedience de la creación from creation hacia el Creador, to the Creator, trajo una división it brought a division entre Dios between God y el hombre. and men. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia? What was the result of the disobedience? ¿Cuál fue el resultado de la rebeldía What was the result as rebellion entre la creación y el Creador? between the creation and the Creator? Lo podemos ver We can see it en Isaías 59:2. in Isaiah 59:2.
Mira lo que dice Let's see what it says. Isaías 59:2. Isaiah 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades But our iniquities han hecho división have brought a separation entre vosotros between you y vuestro Dios. and your God, Y vuestros pecados and your sins han hecho ocultar have hidden de vosotros his face su rostro from you, para no so that he oír. does not hear. Romanos 3:23, mira lo que dice. In Romans 3:23, let's see what it says. Por cuantos todos pecaron, Because everyone has sinned, están destituidos they are de la gloria separated from the glory de Dios. of God. Entonces, miramos que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, So we see that the New Testament es la historia is the story de la humanidad of humanity queriendo llegar a Dios wanting to get to God a través de sacrificios, through sacrifices, a través de obras, through deeds, a través de otras personas, sacerdotes, through other people, like they're querer llegar a Dios. trying to get to God. Pero en algún momento se termina el Antiguo Testamento But at one point, the New Testament finishes, y el ser humano no logra completamente poder llegar a Dios. and they cannot completely get to God. Y hay un silencio And there's a silence entre el Antiguo Testamento between the New y Testament, el Nuevo Testamento the Old Testament, and the New de Testament, aproximadamente 400 años and approximately 400 years entre el Antiguo Testamento between the Old y el Testament Nuevo Testamento, and the New Testament, donde Dios where God guarda silencio, holds a silence, donde Dios where God ya no vuelve will not a hablar speak por mucho tiempo. for a long time. Pero en ese silencio, But in that silence, en ese momento donde Dios ya no vuelve a hablar y guarda el silencio entre 400 años, in that moment where He doesn't speak for 400 years, imagínate 400 años Dios guardando silencio. imagine 400 years keeping silence. Imagínate 400 años donde Dios ya no te habla, Imagine 400 years where He doesn't speak no to you. escuchas su voz. You cannot hear His voice. 400 años. 400 years. Pero yo quiero que tú sepas But I want you to know que en esos 400 años that in those 400 years de silencio, of silence, Él estaba He was preparando el preparing mejor plan que pudo haber the best plan that could ever be de salvación of salvation para el ser humano. for humans. Porque Él dijo, la humanidad no logró llegar a mí. Because He said humanity could not get to me. Tengo que preparar algo I have to prepare para something yo llegar a Él. so I can get to them. Yo no sé si hay alguien en una iglesia que me está entendiendo en esta mañana, Understanding pero this yo word. tengo que hacer algo para llegar al ser humano. I have to do something to get to them. Porque Él, por más que trató, Because even though they tried, no pudo llegar a mí. they could not come to me. Eso es religión. That is religion. Religión es el método humano Religion is the human method de querer llegar a Dios. of wanting to get to God. Relación es Relationship is dejando a un lado todo eso leaving aside all of y that aceptando que no podemos nosotros and llegar a Él. accepting that we cannot get to Por Him. eso Él llegó a nosotros. That's why He got Él to llegó a us. nosotros. He came Yo no to sé us. si alguien se alegra ahí. Is anyone happy Porque about that? Dios llegó a ti. Because He came to you. Dios llegó a tu familia. He came to your family. Dios llegó a los tuyos. He came to your Y yo people. quiero que alguien se alegre ahí. Is someone happy? Porque esta mañana Because this morning, es el día this day, donde Dios puede llegar a ti. where He can get to you, Es el día de encuentro entre Dios is the day where He can encounter, como creador like Creator, y tú como creación and you as a creation, para traspasarte to trespass a ser hijo from becoming de Dios. to becoming child of God. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Wow. Yes. Entonces, en este silencio completo, So in this complete silence, Dios vuelve a hablar. God spoke again. Dios empieza a hablar, He begins to speak. pero empieza a hablarle a las primeras personas que empieza a hablarles. But the first people He began to speak, Le empieza a hablar He began to say a María, to Maria, le empieza a hablar a Zacarías, to Zachariah,
hablándoles acerca de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, of speaking of Emmanuel, God with us, y hablándole acerca de Juan el Bautista. and again, and in regards to John the Baptist. Pero el tipo de hablar a ellos But it's speaking to them. es a través de un ángel. It's through an angel. Cuenta la historia It que says a Dios story manda al arcángel where he says the archangel Gabriel Gabriel para hablar to speak con María to Maria de lo que el plan que él tiene para poner en el vientre de ella. of the plan he has to put in her womb. A José To Joseph, no solamente le habla a través de un ángel, not only through an angel, pero le habla a través de un sueño. but through a dream. Pero déjame decirte que hay una gran diferencia. But let me tell you, there's a great difference. Cuando Dios te habla When God speaks a través de un ángel, through an angel, a través de un sueño, through a dream, y cuando te habla and when he speaks directamente a ti. directly to you. Pero vino Jesús, But Jesus came, el verbo hecho carne, the Verb made flesh. y Dios dijo, ya no puede el humano llegar a mí, es imposible. And he said, humanity can't get to me, it's impossible. Voy a llegar yo a ellos. I will go to Y them. dice la historia, la palabra de Dios, And the word of God says que el verbo se hizo carne that the Verb was made flesh. y habitó en medio de vosotros. And he was in the midst of us. Dios mismo God himself en la tierra. in the world. Y Jesús viene And Jesus came y es bautizado. and was baptized. Y haciendo ese acto de obediencia And in that act of obedience y de humildad, and of humility, cuando Jesús fue a bautizarse when Jesus was going to get baptized con Juan el Bautista, with John the Baptist, y mientras Juan el Bautista le dice, no entiendo por cómo hacer esto. and while John the Baptist said, I don't know how to do Si this. tú me tienes que bautizar a mí, yo te voy a bautizar a ti. You're supposed to baptize me and I'm going to baptize you. En un acto de humildad In an act of humility y en un acto de obediencia. and in an act of obedience. Dice que cuando él se bautizó It says that when he was y baptized cuando él salió del agua, and when he came out of the water, it dice que los cielos se abrieron. says the heavens were opened. Los cielos que estaban cerrados por tanto tiempo The heavens that were closed for so se long volvieron a abrir. began to open. Es decir, que Jesús vino a la tierra. It's saying that Jesus came to earth. Es decir, que el verbo se hizo carne The Verb was made flesh. para que se abrieran los cielos. So the heavens could Ah, open. y no solamente se abrieran los cielos, And not only the heavens could open, sino que estás listo. but are you ready? Tú que eres de Iglesia Casa Maná, You that are Igle Casamana, como yo les digo, ahí viene lo cardíaco. like I say, here comes the strong part. Como yo les digo, tómense la pastilla. Like I say, just take the pill. Porque no solamente se abrieron los cielos. Because not only did the heavens Yo no open, sé quién está listo. who is ready? Pero no solamente se abrieron los cielos, Not only did the heavens open, pero se oyó but you heard la voz the voice del Padre. of our Father. Se oyó You can hear la voz the voice del Padre of our Father. después de un gran silencio. After a great silence, Se oye de nuevo la voz del Padre. you hear once more the voice of our Father. ¿Sabes cómo miro este cuadro yo? You know how I imagine this? Como Dios enojado, sí. Like God upset, yes. Como Dios disgustado, sí. Like unhappy, yes. ¿Ha estado un padre alguna vez disgustado con su hijo? Is the father ever upset with their child? ¿O ha estado un esposo disgustado alguna vez Or is the husband ever con su esposa o su esposa con su esposo? upset with your wife or your spouse? ¿A poco no se guardan silencio? Do they not hold silence? ¿A poco no se hablan? Do they not speak? Y llega a la casa el esposo. And the husband comes to the house? mm, Yes. Y se van a dormir. And they go to sleep. Otro día Another day que no me habla esta mujer. that this woman doesn't speak. Otro día Another day que no me habla este hombre. that this man doesn't speak. Otro día, dice el hijo, Another day, says the que no child, me hablan mis papás. that my parents don't speak. Ahora imagínate, ¿has experimentado esos 2-3 días? Have you ever experienced 2 or 3 days? Imagínate más de 400 años Imagine over 400 years cuando el cielo se abre when the heavens y open cuando se vuelve a escuchar la voz divina, and when you heard the divine voice, preciosa, precious, una voz que nunca se había oído en la a historia, voice that never heard in history, la voz the voice, del Padre, la voz del Padre, the voice of our Father, que solo un hijo that
that only a child que estuvo dispuesto a sacrificarse. that was willing to be Y porque el sacrificed, verbo se hizo carne, and because the Verb was made flesh, logró was willing que papá to make our Father volver a hablar. able to speak. Si esto no te emociona, If this isn't si esto exciting, no te hace pararte ahí en la if casa donde this te doesn't make encuentras, you stand si up esto for no your te life, hace aplaudir, if this doesn't make you yo clap, no sé qué lo hará. I don't know what will. Porque el Padre habló Because the Father spoke y dijo, este es mi hijo, and said, "This is my child, amado, my beloved en child, quien tengo complacencia. in whom I'm well pleased." Entonces, una de las cosas poderosas que Jesús hizo en el bautismo So one of the powerful things that Jesus did in baptize es romper was to break el silencio. the silence. Romper el silencio. Break the silence. No solo se abrieron los cielos, Not only did the heavens open, pero Padre but Father volvió spoke a hablar. again. Ahora, So now, desde ese tiempo en adelante, from that time forward, Jesús, su relación de Jesús the relationship with Jesus, con Dios with God, era was paternal. paternal. Era una relación It was a relationship entre hijo between Son y padre, and Father, entre padre between the Father e hijo. and the Son. Es decir, It's to say, Jesucristo Jesus vino a revelar became to reveal al Padre. our Father, Y empieza a tener una relación entre hijo y padre, and he begins to have a relationship between Father donde and empieza a Son, decir, yo no hago nada que mi padre no me diga que haga, where he says, "I don't do anything that my Father doesn't say I should," donde empieza a decir, yo y el Padre somos uno, where he says, "My Father and I are one, el que ama al Padre me ama a mí, who loves the Father loves y me, el que me ama a mí ama al Padre, and who loves me loves the Father." y empieza a tener una relación agarrado de la mano And he begins to have a relationship con by papá, hand, holding hand with our con Father, su Padre, with his Father. y toda la relación fue así. And all the relationship was that Ahora way. cuando Jesús está en la cruz, y volvamos ahí ahora, Now when Jesus was at the cross, and let's go back to that. en este preciso momento, In that precise moment, Él dice, Elí, Elí, he said, "Eli, Eli," lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, that means, Dios mío, my God, ¿por qué why me has have you abandonado? forsaken me? Ponte a pensar un momento en eso. Just think for one moment in that. Dios mío, My God, ¿por qué nos hemos distanciado? why have we distanced? Dios mío, My God, ¿por qué marcamos distancia? why do we mark that distance? Porque en ese preciso momento, amado, Because in that precise moment, Jesucristo Jesus, llevaba tu pecado y mi pecado, he had your sin and my sin, tu culpabilidad y mi culpabilidad. your burden and my burden. En ese momento Él llevaba todo lo que tú y yo teníamos que haber llevado. In that moment, he took everything we were supposed to. Y porque Él portaba todo eso, And because he carried that, había un principio there was a principle de ser destituido, that to be marcar una distancia. to mark a distance. Pero ¿por qué Jesús But why did Jesus experimentó? experience? Mira, ni siquiera el cuadro más corazonado Not even the most heartwarming picture de un niño of a child y un vidrio and a glass y un papá del otro lado and a father on the other end nos puede ver el cuadro could give us the picture que realmente Jesucristo that Jesus estaba experimentando en ese momento. was experiencing at that Porque moment. déjame decirte, una vez me preguntaron a mí, Let me tell you, one time they asked me, ¿qué crees que fue lo más duro que Jesús vivió en tierra en carne propia? what do you think was the most difficult thing that Mientras Jesus algunos did? dicen escupido, criticado, murmurado. While some say he was spit on and talked Mientras about, alguien dice, no, los látigos que le dieron. no, it was the pain that he was caused. Yo creo con todo mi corazón I believe with all my que heart. uno de los momentos más dolorosos, One of the most painful moments, fuertes que él experimentó, strong moments that he experienced, fue lo que lo hizo levantar la voz en alto was what made him lift his voice up high y decir, ¿por qué hay una distancia and say, why is there a distance entre tú y yo? between you and I? ¿Por qué hay una separación? Why is there a separation? ¿Por qué hay una distancia social? Why is
there a social distance? divina, Divine, espiritual, spiritual, entre tú y yo. between you and Un I. momento duro y difícil que él experimentó. A difficult moment he Pero yo experienced. quiero que tú sepas que él experimentó esa distancia social espiritual But I want you to know that he experienced that social por un gran distance propósito, for a great purpose. para que tú y yo, So that you and I, a través de la distancia social de él con Dios, through that social distance from him and God, podamos tener could have una directa, a direct, cercana closeness, relación relationship con el Padre. with our Father, Con el Padre. with the Father. Él se separó por un momento de Dios He was separated from a moment para que tú entremos confiadamente so that you can come close a relacionarnos con el Padre. to relationship with the Father. Por eso dice That's why it says que al instante corrieron uno de ellos a tomar una esponja. at the instant, Pero dice, algunos de los que estaban ahí decían al oírle, a Elías está llamando este. they would say, who is he calling? Pero en el versículo 51 But in verse 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. and behold, the curtain of the temple was torn in two. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que lo que separaba That what separated al humano humanity de relacionarse con Dios from a relationship with God era un sacerdote was a priest y un velo. and a curtain. Pero Jesús dejó en claro But Jesus left it clear, diciendo que Él es el sumo sacerdote. saying that he was the highest priest. Y dejó en claro And he said que el velo se rasgó. that that curtain was torn in two. Yo me imagino I que, can imagine. imagínate, Imagine, después del velo nadie podía entrar. after that curtain, no one could come through. Imagínate, el velo es como una cortina. It's like a big curtain. Y tú no puedes, y te prohíben y dicen, tú no puedes entrar o ver lo que está del otro lado. You cannot come through or see what's on the ¿Te other side. imaginas? Can you imagine? No puedes ver lo que está del otro lado. You cannot see what's on the other side. No puedes entrar. You cannot come. Pero imagínate que de repente But imagine that all of a que sudden, tú no lo hagas, you don't do it. que Dios lo haga That God would do it. y que se rasgue el velo. And he would tear that. E imagínate tú así. And imagine, Tienes dos opciones. you have two options. O cierras los ojos Or you close your y eyes dices, ay, yo no tengo que ver eso. and say, no, I shouldn't see that. Yo no tengo que ver eso. I shouldn't see that. Tengo prohibido ver eso. I'm forbidden. O puedes decir, Or you can say, bueno, si se rasgó el velo, if the curtain was torn, no fui yo que lo rasgué. I didn't tear it. Fue Dios que lo It rasgó. was God who Y did si it. Él permitió que se rasgara, And if he allowed that, es porque Él quiere que yo personalmente mire lo que está del otro lado. it's because he personally wants me to see. Pruebe lo que está del otro lado. Go to the other side. Experimente lo que está del otro lado. Experience what's on the other side. Y tenga comunión And have the communion con el que está del otro lado. with who's on the other side. Ah, Yes. por eso es que yo quiero decirte, el velo se rasgó. I want to say that the curtain was torn in two. ¿Qué tengo que tener para llegar a Dios? What do I have to get to A God? la presencia de Dios. To the presence of the Lord? Nada. Nothing. Si todavía tienes que decir, bueno, tengo que ponerme saco para... Do I have to have a suit? Porque va a empezar la oración y si no tengo saco no puedo orar. Because I'm going to begin prayer. If I don't have a suit, I can't pray. Si no tengo corbata. If I don't have a tie, El velo se rasgó. the curtain was torn. Y Jesucristo And Jesus lo logró did it. por su distancia social espiritual Through his social distance, spiritually, divina que tuvo divine, por un momento, for one moment, por un lapso, for one time lapse, logró que tú y yo he was able a través de él that through him pudiéramos venir we could come confiadamente trustingly al Padre. to our Father. Termino con Efesios I will end with Ephesians 1. Ephesians 1. Mira lo que dice Efesios. Look what it says. Y quiero darte la oportunidad y ahorita And I want to give you the opportunity. vamos a tener un tiempo de adoración We will have a time of worship para que tú tomes esa decisión. so that you can make the decision. Pero Efesios 1, versículo 13 en adelante. In Ephesians 1:3, Mira lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Blessed be the God and the Father of our Lord Christ, que nos bendijo con toda bendición espiritual who has blessed us in Christ with every spiritual en blessing los lugares celestiales in the heavenly places en Cristo, in Christ. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, He chose us before the foundation of the world, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. that we should be holy and blameless before Y Him. en amor, escucha bien, And listen, in love, habiéndonos predestinados predestined para ser adoptados us for adoption, hijos suyos. ¿Cómo? Himself as sons. ¿Cómo? How? Through Por medio de Jesucristo, Jesus Christ. por medio de aquel Through Him que dijo, who said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie viene al Padre No one comes to the Father si no es if it's not por mí. through me. ¿Has experimentado alguna vez, Have you ever o experienced, estás experimentando ahorita, or are you now experiencing, distancia social social distancing por amor a alguien que amas? for love of someone whom you? Jesucristo lo experimentó en algún momento. Jesus experienced that at one point. Por amor a alguien Through love for someone que ama, that He loved. porque Él te ama a ti Because He loves Me you ama a ti, a and mí. He loves me. y quiere darte la oportunidad, And He querido wants amigo, to give you the opportunity que no lo has aceptado como su Salvador, that you haven't accepted as your Savior, de tomar provecho de esa distancia que Él tuvo, to take advantage of that para distance que you tú have, pudieras tener cercanía so that you can have relationship con Dios. with our Father. Hoy es tu oportunidad, Today is your opportunity. hoy es tu tiempo. Today is your time. Jesús hizo lo que hizo Jesus did what He did, para que tú a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, that you through Jesus, who's the way and the life, puedas relacionarte directamente. could have a direct relationship. Escucha lo que te estoy diciendo, directamente Listen when I'm saying direct relationship con el Padre. with the Father. No sé, hace muchos días atrás, no hace muchos días atrás, Not many days ago, con un amigo with a friend, conocido, a close friend, con mucho respeto, with so much respect. porque como humanos tenemos que tener respeto Because as humans, we must have respect y tener amor. and have love. El respeto y el amor entre nosotros The respect and love between us no tiene nada que ver has nothing to do con qué crees o no crees. with what you believe and what you don't. ¿Cuál es tu religión? What is your religion? ¿Cuál es tu creencia? What is your belief? No importa It qué doesn't color matter. tienes, qué idioma hablas, What language you speak? qué partido eres. What side do you choose? Somos humanos. We are humans. Podemos respetarnos, We can respect. podemos amarnos. We can love each other. Y él me hacía una pregunta a mí y yo le decía, mira, And he asked me something and I said, look, él es de la creencia it's from the belief, respetuosa y respetada, respected, católico. Catholic. Y me hacía la pregunta al respecto de lo que su líder dijo, And he asked me something in regards to what his leader dado la said. situación que está hoy en día, Under the circumstances we're in, de que por la situación que están viviendo, that through the times we're living in, no pueden confesarse they cannot confess con el sacerdote, con el padre. with the priest. Y el líder general dijo, And the general leader por said, este tiempo during these times, pueden venir directamente a Dios. you can come directly to God. Entonces yo le decía, mi consejo para ti es, And I said, my advice to you is, obedécele a tu líder general. obey your general leader. Si él dijo por este tiempo, And if he said during these times, puedes relacionarte directamente con Dios, you can be related to direct contact with the Lord, hazlo. do it. Y si alguien me está escuchando hoy en día ahí, hazlo. And if someone is listening, do it. Nota que no te lo dije antes, Notice I didn't say before, porque ahora que tu líder principal al frente because now that your general leader te lo dijo, is saying it, toma provecho, take advantage. relaciónate directamente Have that direct con relationship Dios, with that Father. porque al final Jesucristo eso fue lo que hizo. Because at the end, that's what Jesus did. Él dijo, yo soy el camino, He said, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y nadie viene al Padre And no one comes to the Father si no es a través de Él. if it's not through Él Him. quiere que conozca no solamente a Dios, He wants you to know not just the Lord, quieres que conozca al Padre. He wants you to know Hoy the tienes Father. esa oportunidad.